Fíjese que la palabra, quiero sostenerme y continuar con lo que estaba la semana pasada, ¿no es cierto? Que estaba en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tiene? Capítulo 4, versículo 18. Fíjese que, como dice ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. 19, ahí me quiero basar en esta mañana, a predicar el año agradable del Señor. Diga conmigo, a predicar el año agradable del Señor. Más fuerte, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, fíjese que esta palabra está muy alineada, ¿verdad?, en el contexto de el libro de Levíticos capítulo 25, que usted lo puede leer, ¿verdad?, con mayor tranquilidad en su casa. Pero habla del jubileo, habla del tiempo de la fiesta, la Escritura. Entonces, no sé si alcanzaré, pero si no alcanzo, seguiré en otra oportunidad. Pero cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de este proceso, hablamos de prosperidad, hablamos de abundancia que están destinadas a un pueblo por la revelación. Cuando hay revelación, la revelación son las realidades que yo tengo como hijo del Señor. La revelación, ¿verdad?, es descubrir o entender. Pero cuando hablo de descubrir, no es que algo que yo encontré, sino que está definido para mí, pero que yo no lo conozco. Cuando yo descubro, no es que esté fabricando, descubro algo que ya está hecho, que yo no lo sabía, que yo no lo entendía, que yo no lo comprendía, que no sabía que existía, pero ya estaba creado para mí. Cuando un geólogo, cuando una persona que tiene que ver con la tierra descubre, llámese oro, llámese cobre, no está fabricando el oro ni el cobre. Cuando se descubre petróleo, no está fabricando. Cuando se descubre es porque se encontró algo que estaba escondido. Y que naturalmente las personas no tienen que ver con la fabricación, con la creación de esos hechos, sino tiene que ver con que lo encontró. Cuando hablamos de propósito, hablamos, ¿no es cierto?, de personas que se encontraron con hechos escondidos sobre su vida. Entonces, cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos de abundancia, hablamos de hechos que están escritos y definidos por las Escrituras, que son para usted y para mí. No es que Dios lance en ciertas circunstancias de su vida una cantidad de bendición para usted, sino que la persona se confronta o se ve enfrentada a la palabra y descubre que esa palabra es para él. Y como esa palabra para él, la persona camina en esa palabra y en consecuencia se encuentra con estas promesas. Todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con libertad, ¿verdad?, parte, mis hermanos, porque la persona tiene que estar ungida. Ungida, naturalmente, mis hermanos, está sujeta a aquella persona que el Espíritu Santo está sobre él. Una persona ungida
tiene que ver, mis hermanos, con una persona separada para. Entonces, en el Antiguo Testamento, todos los que ministraban al Señor, todos los utensilios, todos los recursos, todo lo que tenía que ver con Dios y con comunicarse con Dios, tenía que ser separado y tenía que ser ungido. Cuando hablamos de ungimiento, hablamos de algo que fue separado e impartido para que sirva para el propósito por el cual fue separado. Cuando la palabra habla, mis hermanos, que usted es sacerdocio santo, está hablando de dos características cuando habla del sacerdocio. Primero, que usted como sacerdote se encuentra con Dios. Y en ese encuentro con Dios, Dios comunica su voluntad sobre usted. Segundo, que al encontrarse usted con Dios, usted se transforma en un ministro de Dios, y un ministro tiene que tener una característica básica: servir. Cuando hablamos de servir, hablamos de transmitir por el ungimiento, por consecuencia de la revelación, transmitir un propósito, una identidad, una claridad. En otras palabras, revelación sobre aquellos que escuchan. Y la revelación tiene que ver que va introducida un propósito o el propósito de Dios sobre la persona. Entonces, todos nosotros tenemos cepa de liderazgo, de ministros de Dios. Todos. No hay nadie aquí, es verdad, que diga yo no sirvo para nada. La persona que dice que no sirve para nada es porque su llamado está escondido por falta de ungimiento, por falta de revelación o por falta de discipulado sobre su vida. Por eso que son buenos los discipulados. Entonces, cuando hablamos, mis hermanos, de prosperidad, hablamos del propósito de Dios. No estoy hablando de Lucas o recursos. Cuando hablo de prosperidad, estoy hablando de la potencialización de la persona que traiga por consecuencia, ¿verdad?, metas definidas de logros y que lo logre. Hablo de metas, ¿no es cierto? Hablo de sueños, hablo de expectativas de personas, ¿no es cierto?, que Dios tiene predispuesto, tiene dispuesto. Entonces, cuando la palabra habla, mis hermanos, y dice, desde el vientre de tu madre te conocí, entonces la palabra conocer ahí está sujeto a que Dios sabe desde el vientre de la madre que existe, primero. Segundo, que Dios tiene un alineamiento sobre el embrión, y un alineamiento significa lograr el propósito de Dios en la persona y que le traiga a la persona satisfacción y le traiga ese logro, esa alegría, ese regocijo de que la persona se siente útil. Hay personas, por ejemplo, que se resisten al ministerio pastoral, pero se resisten no es porque no quieran, se resisten porque tienen miedo de fracasar y se resisten porque no conocen en realidad lo que significa servir al Señor. No es que a un ministro de Dios le vaya mal, ni esté hecho para el fracaso, ni esté hecho, ¿no es cierto?, para morir, ¿verdad?, sin nada. Entonces, fíjese que el propósito de Dios tiene una misión, ¿verdad?, y está estampada en Marcos 16:15. ¿Cuál es la misión del propósito de Dios sobre toda persona? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, la connotación de servir es ir y hacer discípulos. ¿Me escuchó? Ir y hacer discípulos. La palabra aquí en Lucas 4, ¿verdad?, del versículo 18,
en particular el versículo 19, ¿verdad? Pero la particularidad tiene que ver con hacer discípulo. Y hacer discípulo tiene la connotación de entregar verdades del cielo para que se cumpla lo que dice la palabra en el libro de Juan. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces la persona que hace discípulo entrega verdades reveladas sobre la persona que provoca que ella sea libre. Este contexto, este texto que está aquí, tiene la connotación de libertad sobre todas las personas, en sus diferentes características, en sus diferentes hechos, en sus diferentes situaciones. Entonces, permítame, por favor, dígale al que está a tu lado, Dios tiene propósitos contigo. Hermano, la satisfacción de un padre es que el padre tira una línea en el tiempo. Lo primero que hace el padre, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. ¿Qué está diciendo? Que él tiene un cúmulo de situaciones, de fracasos, de necesidades y cosas así. Un cúmulo. Entonces, lo que hacen los padres, se resisten a la posibilidad que ellos pasen por los mismos procesos, porque en nuestros procesos ha habido dolor, ha habido necesidades y ha habido un montón de cosas que hacen que nosotros lancemos una línea en el tiempo y deseamos que nuestros hijos, como aquel padre que dice, yo lo que quiero es que mi hijo sea mejor que yo. Entonces, ese es el alineamiento. ¿Y por qué? Porque hay algo involucrado de los padres con los hijos. Ahí hay un hecho particular, ¿verdad? Que no lo obliga, ¿verdad? No, lo sujeta, lo lleva, ¿no es cierto?, a ordenar su vida por el bien de su hijo, porque hay un vínculo importante entre los padres y los hijos. Y el vínculo es el amor. Entonces, no hay posibilidad, aquí no hay ningún padre que reclama, ¿no es cierto?, que diga, wow, cuánto gastamos y no recuperamos nada. ¿Por qué? Porque va involucrado, hermano amado, el amor. Y cuando va involucrado el amor, no hay pérdida. Cuando no hay amor, manifiesta pérdida. Es lo mismo que ocurre en el matrimonio. Toda la vida gastando. Que los muebles, que la cama. Pero fíjense, como está involucrado el amor, no es gasto, es logro. Pero cuando no está involucrado el amor, es gasto. Y no es que haya diferencia, sino la sensación que determina a la persona es gasto o logro. Cuando los padres alinean a sus hijos y gastan sumas altísimas en la educación, entonces nos dicen, ¿cuánto nos hace gastar este? Sino, la disposición está en un logro. ¿Me entiende usted? ¿Me entiende? Bien. Es lo mismo que nosotros hacemos, ¿verdad?, en relación a formar gente, a transmitir una verdad. Cuando la persona no entiende el concepto de amor, no entiende los principios, no entiende esta palabra, hermano amado, entonces todo lo que haga por su prójimo es gasto. El Evangelio está hecho para deshacer las obras del diablo. Pero por sobre de esta obra, hermanos amados, está el proceso de que usted sea un discípulo para que discipule a otro. La tendencia, mis hermanos, del gasto es que
Todo es para mí. Yo. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, el propósito divino, la misión divina, mis hermanos, está en hacer discípulos. ¿Por qué hacer discípulos? Porque hay una cantidad grande de gente, mis hermanos, que necesita padre, que necesita madre. Entonces, no resolvemos la falta de paternidad porque no queremos ser padres, porque llamo que es un gasto. Entonces, fíjense, la Escritura dice, mis hermanos, que en los tiempos del jubileo, de acuerdo a Levítico 25, la palabra, mis hermanos, aparece 39 veces en el capítulo 25 y 26 de Levítico. En el versículo 2, yo quiero trazar rápidamente, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Entonces el jubileo es tiempo de reposo. Y es lo que estaba hablando el Señor Jesús en el versículo 19 del capítulo de Lucas 4. Tiempo de reposo. Jubileo, tiempo de reposo. ¿Verdad? Entonces, cuando entrasen, mis hermanos, a la tierra prometida, tenían que hacer reposar la tierra y por consecuencia para ellos era tiempo de reposo, tiempo de fiesta, tiempo de deshacer, ¿verdad?, todos los procesos de vida, de deuda, de cuánta cosa. Entonces, Dios daba ese derecho a poderlo deshacer y para que el que estaba esclavizado, para el que estaba azotado, para el que estaba complicado económicamente, se le levantara una nueva oportunidad sobre tu vida de bendición. Fíjense que si Israel iba a entrar a poseer y a disfrutar de la tierra, tenía que reconocer y respetar algunos hechos básicos. Mire, porque el Señor me ha llevado, hermanos, a introducir esta palabra, e insistir, mis hermanos, en todo lo que está escrito. Primero, mis hermanos, Dios era el dueño de la tierra. Lo que estaba diciendo aquí, en este texto, que al entrar a la tierra, donde fluía leche y miel, donde estaba la abundancia, donde estaba la riqueza, la tranquilidad, la paz, la comunión, lo que Dios estaba enseñando al pueblo, mis hermanos, primero, Dios era el dueño de la tierra. En el versículo 2, ¿verdad?, dice, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Versículo 23, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo con esto? Que nosotros somos administradores. Lo que Dios estaba diciéndole al pueblo, ustedes no son dueños, son administradores. Fíjense que la diferencia entre la posesión y adueñarse y ser administrador es que el administrador siempre va a tener en su vida que hay una autoridad sobre él, el dueño no. El dueño no. Entonces, mis hermanos, Dios le estaba enseñando eso. No es tu tierra. Yo le estoy entregando tierra para que la administren. Por lo tanto, para que sean bendecidos y prósperos, tienen que obedecer mi palabra. Lo otro, mis hermanos, que también ese principio tenemos que reconocerlo nosotros. ¿Por qué, mis hermanos, muchas veces el ser humano no ve la bendición? Se le habla de prosperidad, se le habla de bendición, se le habla de prosperidad, ¿verdad? Se le habla, pero la persona arrastra y arrastra y arrastra, entendiendo, mis hermanos, que Dios desató una palabra, un antes y un después en las personas. ¿Por qué, mis hermanos,
el abrir, el empezar su ministerio público, en su declaración, lo primero que hace Dios es establecer cuál es su llamado, establecer cuál es la razón de haber venido a la tierra, establecer, ¿no es cierto?, el sentido de su misión o de su propósito. Entonces lo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Entonces cuando está hablando que me ha ungido para dar buenas nuevas, entonces Él abre, mis hermanos, un abanico de profecías y de hechos que estaban escondidos en el corazón del Padre y que por medio de Él lo estaba estableciendo y estaba nutriendo la tierra, estaba trayendo sanidad a la tierra, estaba trayendo liberación a la tierra, estaba trayendo una palabra escondida para que la gente entendiera que aunque pudieran estar, mis hermanos, quebrantados, aunque pudieran estar cautivos, aunque pudieran estar ciegos, aunque pudieran estar oprimidos, venía el tiempo de la libertad. La libertad, mis hermanos, escúcheme, no tiene que ver con que usted sea libre en un país determinado. La libertad tiene que ver con que usted entienda el propósito que Dios tiene para usted. ¿Se ha fijado usted, mis hermanos? ¿Por qué incentivamos el abrazo, el cariño? Es porque hay algunos que necesitan ser libres en sus emociones. Entonces, estas características escriturales se abrieron y Dios empieza a desatar la palabra, mis hermanos, libertar, sanar, echar fuera demonios, ¿no es cierto?, resucitar, pero ahí estaba vinculado todo su ministerio, coronándolo, ¿verdad?, que para poder concretar esta palabra, Él tenía que derrotar al dueño que controlaba estas personas. Entonces lo que hace, mis hermanos, el Señor Jesús derrota las tinieblas y deja las puertas abiertas para que todos, ¿verdad?, los que están insertos, todos los pobres, todos los quebrantados de corazón, todos los cautivos, todos los ciegos, todos los oprimidos, las puertas queden abiertas para que ellos salgan de ahí. Pero para eso estas personas que están en esa conducta tienen que oír. Entonces el Señor le dice a un cuerpo muerto, a un cuerpo que estaba en proceso de pudrición. Entonces la hermana dice, hace 4 días que está ahí, su cuerpo hiede ya. Entonces el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. El cuerpo reacciona a una declaración de vida, hermano amado. Porque fíjense, esta palabra tiene características que donde hay muerte se desate vida. Pero para eso, mis hermanos, y a mí me llama la atención, hace tiempo atrás, como 10 años atrás, más todavía, como 15 o 20 o 30 años atrás, yo no me podía adueñar de esta palabra, escúcheme, no me podía yo adueñar de esta palabra. Y yo decía, no, esta palabra. Y de repente alguien predicó, ¿no es cierto? No me acuerdo quién, predicó esta palabra y dije, mire qué agrandado se está adueñando de algo que es solamente para Cristo y por Cristo. Pero en el tiempo, mis hermanos, como he ido madurando y entendiendo y el Señor me ha ido trayendo revelación, me doy cuenta que esta palabra Cristo la abrió, la estableció y después determinó que la iglesia, usted y yo, debiéramos de posesionarnos con ella y declararla. Entonces la palabra dice, y los que creen en mi nombre. Entonces, ¿dónde está el concepto, hermanos, de creer? Pondrán las manos sobre los enfermos.
Entonces, lo que estoy tratando de provocarle, mis hermanos, es que es tiempo ya que dejemos de quejarnos y de movernos. Porque esta palabra, por medio de Jesucristo, se hace carne entre nosotros para declararla. Qué increíble, qué precioso es el Evangelio. Porque si estamos oprimidos, nos saca de la opresión. Si estamos encarcelados, nos saca. Si estamos ciegos, nos abre los ojos. Y después nos hace responsable de que esa misma palabra que provocó sanidad sobre nosotros, podamos intervenirla en otras personas. Y Cristo, mis hermanos, se hace carne entre nosotros por la declaración que sale de nuestra boca. Fíjese que en el Salmo 24, 1, 2, dice la Escritura, mis hermanos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, somos administradores de la tierra, somos administradores de lo que nos ha dado, mis hermanos. ¿Por qué, por ejemplo, Puerto Montt está viviendo un desastre increíble? ¿Por qué hay marea roja, contaminación del mar, verdad? ¿Por qué cree usted? Porque el hombre no entiende, el hombre se ha adueñado de la tierra, por lo tanto la ha corrompido y ha sido un mal administrador. Entonces la tierra está reaccionando a la mala administración. Entonces somos administradores, no somos dueños. Permítame decirle esto. Dígale al que está a su lado, el don que tú tienes es para que lo administres. Y el nombre de Jesucristo sea glorificado por ello. Entonces, la persona que no entiende esto, primero anda buscando para qué sirve. Todos los dones que existen aquí, lo adquirimos por gracia. Escúcheme, lo adquirimos por gracia. Pero estos dones funcionan, ¿verdad? Y tiene que tener la característica que la persona tiene que estar, el Espíritu Santo tiene que estar sobre él. Ninguno, mis hermanos, que el Espíritu Santo esté sobre él, va a poder mantenerse quieto. El Espíritu Santo, fíjense que dice la Escritura, dice así, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando? Que está hablando de una manifestación, ¿verdad? De un mover de Dios sobre la persona. ¿Por qué? Porque de su interior, y está hablando, cuando habla de río de agua viva, mis hermanos, está hablando de palabra, está hablando de revelación, está hablando, fíjense que la Escritura dice, y por esta palabra vosotros sois lavados. Está hablando de que corre agua, corre palabra, corre revelación, corre profecía, mis hermanos, corren sueños, corren visiones, mis hermanos. Por lo tanto, la persona no puede contenerse, la persona no puede estar quieta, la persona no puede sentarse, no hay tranquilidad para su vida, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el Espíritu está sobre él. Por eso que la Escritura dice, sed lleno del Espíritu Santo. Usemos el texto. No embriaguéis, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de llenura, hablamos de búsqueda. Entonces, Dios tiene propósitos para usted. Y qué lindo es esto, hermano, porque cuando tenemos claridad, mire, cuando hay claridad de que Dios tiene propósito con su vida, la persona guarda paz en su corazón. ¿Por qué razón? Porque sabe que si Dios tiene propósito por misericordia, por gracia en su vida, Dios va a resolver todas las cosas que tenga que resolver para que usted sirva bien. Cuando la persona no entiende que Dios tiene propósitos con su vida, ¿verdad? Como este pueblo, entonces, mis hermanos, la persona anda buscando soluciones propias.
Se desespera, no duerme, no está quieto, ¿verdad? Rompe la palabra, parte para otro lado. ¿Por qué? Porque está tomando sus propias herramientas. La desesperación, hermano amado, es parte, mis hermanos, de la desvinculación de la persona con Dios. Entonces, y no es malo que se pueda actuar así. Pero usted nunca va a encontrar las manifestaciones del cielo si toma sus propias herramientas. Por lo tanto, no va a haber tiempo agradable para su vida. Y el tiempo, hermano amado, no está sujeto, nuestra vida no está sujeto si tenemos recursos o no. Sino que usted tenga paz, que venga ese día agradable, que significa posesión, significa recursos, significa paz, significa milagro, significa libertad. Entonces, el jubileo estaba controlado, que no lo voy a explicar a otro, ahora, ¿verdad? Por lo que viene de ahí. El jubileo, mis hermanos, es tiempo de fiesta, es tiempo de jolgorio, es tiempo de deshacer las obras de las tinieblas. Entonces, cuando Jesús predica esta palabra, fíjense que en los tiempos de Jesús, con esto voy a terminar, en los tiempos de Jesús y después de Jesús era el jubileo. Pero el Señor Jesucristo marca un precedente y desata, mis hermanos, el año agradable. El jubileo, mis hermanos, no era para el gentil, no era para el romano, no era para el griego. El jubileo era para el judío. Pero el año agradable, mis hermanos, es para toda la humanidad. Entonces, esa es la razón del Evangelio, mis hermanos. Esa es la razón de la palabra. Deshacer las obras del diablo. Deshacer, mis hermanos, aquellas cosas que usted se pueda ver afectada, deshacerlas. Porque la palabra está diciendo, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, pero fíjense, no todos los pobres recibieron las buenas nuevas. La mayoría de la gente, ¿verdad?, que creyó, no era gente judía, la gente de la palabra. Era gente gentil, la Sirofenicia, ¿verdad?, el Cornelio, el centurión romano, que el Señor en ellos establece. No he visto tanta fe en Israel como la de ustedes. ¿Qué es lo que trae la libertad para su vida? ¿Qué es lo que trae libertad? ¿Qué es lo que trae sanidad? ¿Qué es lo que trae recuperar los recursos? ¿Qué es lo que trae vivir tiempos de esta palabra, iglesia, el año agradable del Señor? Tomar acciones. Tomar acciones. Determinar caminar en la palabra. Entender que somos administradores, no dueños. Y entender y confiar, ¿verdad?, que Dios tiene propósitos con su vida. Para que esta palabra salga fuertemente en su boca. Y que la vivamos y la prediquemos. El mandato, mis hermanos, de Dios es hacer discípulos. Pero no discípulo, ¿verdad?, de algo que usted ha vivido. Me llama la atención lo que hace Jesús con su gente. Lo hace Él y hace que sus discípulos vean. Después que lo hace Él,
lo que hace después, que hace que sus discípulos vean y Él le enseña cómo. Después los envía y Él les pregunta cómo les fue. Entonces, pero fíjese, usted no puede enseñar de espiritualidad si no vive la espiritualidad. Usted puede tomar un texto, puede tomar cualquier formato de discipulado, pero si no tiene vivencia con el Espíritu Santo, usted transmite letras solamente. Porque a nosotros nos interesa, ¿verdad?, la gente que puede desatar una tremenda unción y milagro por la vivencia que tiene. Entonces, el Espíritu Santo está sobre usted y usted ha sido ungido. El Espíritu Santo está sobre usted y usted ha sido ungido. Por lo tanto, para transmitir una identidad de Cristo, usted tiene que caminar en el ungimiento. Y eso tiene que ver con relación. Hermano amado, permítame. Permita que el Espíritu le hable a usted. No hay, por así decirlo, justificación para entender que Dios le ha llamado primero a que usted sea discípulo y segundo a que haga discípulo. No tiene razón de ser el Evangelio. No tiene razón de ser. Esta palabra, mis hermanos, se reduce a la mínima expresión si usted no la entiende. Jesús.